¿Qué tal? Buenos días, pues nos encontramos aquí en las instalaciones de Página Central. Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Y bueno, pues hoy tenemos la presencia de Ignacio Muñoz Ávila. Él es coordinador para la promoción y atención de la convivencia escolar de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Y pues bueno, hoy es ya el último bloque, nuestro quinto bloque del programa programas de contenido que estuvimos realizando en torno a todo el tema de la niñez, todos los problemas y todas las situaciones que les aqueja a la niñez en León, desde niños en situación de calle, niños también que están albergados, que tienen o están atendidos ahí por el sistema DIF León, o bueno, el sistema por DIF estatal, los diferentes sistemas integral. Y pues bueno, de una u otra manera, ahorita lo que queremos enfocarnos de manera particular, bueno, pues es en la atención y que está realizando la Secretaría de Educación de Guanajuato en torno pues al tema de la niñez y toda la situación que conlleva la parte de la violencia, ¿no? Violencia, pues bueno, desde física o física emocional, psicológica, ¿no? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación, Ignacio, para pues atender esta problemática? Sí, muchísimas gracias y primeramente agradecer el espacio. Bueno, primero como una política pública que el propio gobernador del estado ha impulsado, no solamente en las instituciones como DIF, Salud, sino en la propia Secretaría de Educación, el impulso a los valores es lo primero que se inculca y qué mejor que en las escuelas, que es como el nicho principal donde se tiene acceso a los niñas y adolescentes. La Secretaría de Educación, a partir de que se emitió en 2013 la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus municipios, se tiene un centro de atención donde se registran los posibles casos de violencia escolar. Esto opera regularmente desde 2013, tiene una línea telefónica que es un 01800, de una vez digo todo el número completo. Así es. 01800 911 1213, es bastante fácil. 01800 911 1213. Okay. Ahí puede cualquier persona, ya sea un padre de familia, el mismo educando, los profesores, los directores, cualquier persona, un ciudadano común y corriente, puede llamar y lo primero que puede hacer es pedir información acerca de cómo funcionan los protocolos de atención para los casos de posible violencia escolar. Se les da asesoría, orientación y si hay una queja que quieran plantear, se registra la misma y bueno, ya entrado en este proceso, lo que seguiría es canalizar los asuntos a la delegación regional de qué se trata. En la delegación regional hay una extensión del centro de atención que es un enlace jurídico, es un abogado, el cual se pone en contacto con el director de la escuela o directora y a partir de ahí le viene dando acompañamiento al director para la aplicación del protocolo. Este proceso viene operando regularmente desde 2014. En 2014, llevan 4 años más o menos que está operando este sistema. Exacto. ¿Qué tan recurrente es pues el uso de esta línea telefónica? Sí, bueno, constantemente estamos impulsando a que a la cultura de la legalidad y la denuncia. Es muy, muy importante tener conocimiento de todo aquello que se esté presentando en las escuelas, sobre todo para una atención oportuna, inmediata y sobre todo para poner a salvo la integridad física y psicoemocional de las niñas o los niños o adolescentes. Así es. Aquí lo que se registra, bueno, pues puede ser, hace un ratito comentaba los tipos de violencia, es violencia física, violencia con el uso del lenguaje, que es lo verbal, por signos, por escrito, la violencia por discriminación, la violencia con el uso de tecnologías de la información o cibernética, que sería todas las redes sociales, los mensajes a través de esa vía, a través de teléfonos, etcétera. Y también está, pues, no menos importante y visibilizada ya a partir de noviembre del año pasado, los casos de posible violencia sexual.
y digo visibilizada porque antiguamente no estaba catalogada en la ley. Dentro de esa parte. Sin embargo, cualquier evento que ocurría de la naturaleza, por supuesto que es atendido. Lo único que pasa es que a partir de que se reformó la ley en noviembre de 2017, ya se tipifica de manera muy precisa como violencia sexual. Así es. ¿Quiénes denuncian más? ¿Los padres de familia? ¿Los educandos? ¿Quién? Pues es amplio. Yo diría que la participación se divide casi en un 50% entre padres de familia y directivos, ¿sí? Son los que hacen uso del centro de atención, hacen sus reportes para dar a conocer los casos que se estén presentando. Ahora, cuando hacen el reporte en el centro de atención es cuando ya hay como una definición un poco más clara de que se está presentando el caso. Así es. Porque también en la misma ley está contemplado que antes que se vuelva violencia un asunto, generalmente empieza por conflicto. Okay. Es decir, cuando hay alguna diferencia entre los pares, los alumnos, niños, niñas, o bien lo que se está presentando entre la relación que se puede dar de un maestro con sus alumnos, el directivo, el prefecto o el intendente, cualquier persona que esté en el espacio de la escuela, y siempre y cuando o el generador de la violencia sea un alumno o el receptor de la violencia sea un alumno. De ahí cualquiera que se interrelacione en este proceso o en estas situaciones, pues es una contraparte, o es generador o es receptor. Pero también hay una serie de factores también interesantes donde hay un grupo de observadores, les llamamos nosotros. Todos aquellos alumnos que, por ejemplo, si tenemos un pleito acordado, el clásico, nos vemos a la salida. Y van todos. Y entonces pues se va juntando la bolita escolar. Y entonces están muchos observadores. Estos observadores normalmente pues son los que toman el teléfono y están grabando para revivir la emoción de lo que estuvieron viendo, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues esto se viraliza porque lo suben a las redes sociales y tiene un impacto en la misma comunidad educativa. Entonces, se trabaja con el receptor, se trabaja con el generador, pero también se trabaja con la comunidad educativa porque hay un impacto. Así es. Comentábamos al inicio antes de iniciar nuestro programa, que cuentan con un espacio ya, con un taller o una clase, una materia, en donde, se atiende todo este tipo, desde la etapa escolar hasta la etapa del bachillerato, ¿no? Si nos pudiera platicar, en qué consiste de manera general el programa, cuáles son las atenciones o cuáles son las asignaturas, ¿no?, encaminadas a este tipo de prevención de violencia de cualquier tipo, como los que ya nos comentaba, y más o menos el mundo de la comunidad escolar, que es la que está teniendo este tipo de materias. Sí, bien, desde primero de primaria, en los libros de texto, en la materia de formación cívica y ética, se tiene contemplado temas, desde luego en el primer libro se tiene, por ejemplo, cuáles son los derechos de niñas y adolescentes, aunque son los básicos, que nos habla de, por ejemplo, el derecho a la educación, al alimento, a la salud, a tener una familia, a ser cuidado, a tener uso de juego y esparcimiento, donde entra también el deporte, en fin, todos los derechos que sí son bastantes, ¿no? Ahora bien, cada año se vienen reforzando diferentes situaciones, como la convivencia, como el manejo de conflictos, como ser colaborativo, como ser inclusive un mediador, o bien como también tener esta conducta cívica de poder estar denunciando todo aquello que se esté presentando y que le afecte a su persona o a sus amigos o también a su propia familia, y esto es la cultura de la legalidad que se está fomentando constantemente, y también la cultura de la denuncia. En primero de secundaria, en materia de asignatura estatal, también se lleva una materia de formación cívica, y aparte hay un programa en primero de secundaria, en secundaria, que generalmente es entre segundo y tercero, que se llama República Escolar.
La república escolar es como si tuviéramos un pequeño gabinete presidencial, donde hay un presidente, hay un secretario de cultura, y ahí también, por ejemplo, quien lleva la cuestión de obras, que es para las necesidades propias de la escuela, donde van aprendiendo, además de la participación democrática, porque aquí interviene hasta el Instituto Estatal Electoral para que se lleve a cabo la elección de quienes van a estar en este programa de República Escolar. También se les está dando la guía para que puedan conocer cómo estar aplicando en beneficio en pro de sus compañeros, no nada más de reunirse y de jugar o de hacer que se llevan bien, sino efectivamente materializarlo y tratar de llevar beneficios y hacer inclusive esta gestión con las autoridades para cualquier necesidad que pueda tener la escuela. Ok. ¿Sí? ¿En qué etapa escolar es cuando más se genera pues el tipo de violencia y cuál es el tipo de violencia que más se da aquí en la entidad con nuestros estudiantes de Guanajuato? Sí, bueno, las edades donde empieza con mayor intensidad es entre quinto, sexto de primaria y toda la secundaria. Las curvas disminuyen en los picos hacia los niveles más bajos de lo que decimos la primaria baja, o bien ya la gente o las personas, los adolescentes que están ya en bachillerato, también va disminuyendo. Pero se nos centra entre quinto, sexto y secundaria. En secundaria. Son el mayor número de casos. ¿Y cuáles son las mayores denuncias, los tipos de violencia que mayor se denuncian? En el orden creo que sería la violencia física, que sería la primera, la psicoemocional y con el uso del lenguaje, en ese orden. Sí, por discriminación, por sexualidad, o con el uso de tecnologías ya es menor, mucho menor. Así es. ¿Qué tanto avance hemos tenido? Comentábamos también en otras ediciones que el tema de la violencia o el tema del bullying, cuando ya se le dio un nombre a este tipo de violencia, porque pues comentaban incluso muchos, los especialistas en psicología, que pues generalmente pues, se ha dado, ¿no? Nada más que antes no tenía algún nombre, ¿no? No había, ni siquiera había una ley, ¿no? Que lo sancionara. Entonces ahora a partir de ya que ya tiene un nombre, que ya hay una ley, que ya hay programas dirigidos a la atención de la prevención de este tipo de violencia, ¿qué tanto ha disminuido? ¿Realmente la SEG sí ha identificado que ha habido ese repunte y esa caída? Sí, bueno, en el primer año, que fue en 2014, tuvimos el mayor registro de casos y paulatinamente sí, hemos recibido en términos de promedio entre 500 o 600 casos al año aproximadamente. Pero estos son de posible violencia escolar, es decir, todavía hay que determinar si fue un conflicto que no se atendió a tiempo y que pudo haber crecido, pero que todavía tiene una solución por la vía de la mediación o la conciliación, o casos donde verdaderamente ya se presentó la violencia escolar o el acoso. Para nosotros el término bullying no lo manejamos mucho, pero el significado es el mismo. Lo que ha disminuido sí ha sido ya la violencia escolar. Hemos tenido ya menor registro de casos, sin embargo no es todavía un momento así como de echar las campanas al vuelo y decir que está dominado, que está controlado. Sería muy torpe decir que eso es cierto. Lo que estamos ahorita es en un momento que les llamamos de control, es decir, de tener mayor difusión, mayor capacitación hacia los maestros, los directivos, tener pláticas con los padres de familia. Se maneja mucho, como lo maneja DIF, lo maneja Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Escuela para la Familia, otros le llaman Escuela para Padres, donde se ve temas de crianza positiva. El IMUC también ya está dando pláticas, en este caso para la perspectiva de género. Y ahorita que toqué las diferentes dependencias, SEG no trabaja solo en el manejo, la atención, el tratamiento de la violencia escolar. Hay toda una red, que es la Red Estatal de Prevención de la Violencia Escolar, que está conformada por instituciones, y estamos abriéndonos también ya a la sociedad civil
para que también formen parte de la red y podamos estar trabajando, por una parte, en el conocer los casos, el atenderlos y el poderlos estar resolviendo. Y también trabajando los diferentes niveles de prevención. La prevención tiene 3 grandes fases. La prevención primaria o universal es aquella que se dedica a todas las personas y es de carácter informativo o de carácter, ¿cómo podemos decir? Para concientizar, para saber qué es lo que puede ocurrir, para saber las consecuencias, para prever precisamente lo que puede estar sucediendo. En un nivel de prevención secundaria, que es cuando se está ya en el riesgo, es decir, cuando estamos en el conflicto, y aquí cabe comentar que pues, conflictos todas las personas, desde los niños hasta los adultos, los tenemos a diario. Lo único que nos falta es saber cómo poder atenderlos y cómo resolverlos. Imagínense si todos resolviéramos nuestros conflictos a golpes, ¿no? Como en la ley de la selva, ¿no? Lo cierto es que niños, niñas y adolescentes también van repitiendo las conductas que van conociendo desde su propia casa o en el conjunto de la comunidad donde se desempeñan. Y como pasan mucho tiempo también dentro de la escuela, ahí conviven 5 o 6 horas, van a repetir muchas de las conductas. Pero también hay casos donde pueden aprender muchas conductas en la propia escuela. Entonces hay que estar muy atentos. Así es. Hablando ahorita, coordinador, del tema, ¿no? De que pues no solamente las conductas se aprenden en el entorno escolar y que finalmente, bueno, la familia siempre va a ser un factor determinante o un factor importante para incidir, ¿no? En esta forma de relacionarse, en esta forma de generar una buena comunicación y buena empatía con los compañeros, ¿no? Compañeros y compañeras. Si me pudiera comentar, ¿no? O le pudiera comentar a nuestro auditorio, a toda la gente que nos escucha, ¿qué puede hacer uno como padre de familia desde el entorno familiar, desde el hogar, para poder ayudar y para poder ser un soporte, ¿no? De todas estas acciones que están trabajando la Secretaría de Educación de Guanajuato y pues poder tener niños, niñas y adolescentes de bien y que pues de una u otra manera como vaya transcurriendo su etapa, pues vayan siendo hombres y mujeres pues ya de bien, si se le puede llamar así, que puedan ser plenos, ¿no? Claro. Bueno, conociendo la estructura familiar actual, que ya es tan diversa, donde papá y mamá trabajan, o mamá sola, o papá solo, o mamá y mamá, o papá y papá, sí. Que se llevan las riendas de la casa, finalmente tienen poco tiempo que dedicarle a los hijos, porque tienen otras responsabilidades, que es también llevar el sustento a la casa, el vestido, el calzado, etcétera, el alimento. Pero en los tiempos que puedan estar con sus hijos, que se los den verdaderamente en tiempos de calidad. El poderles inculcar las habilidades sociales. Se nos ha olvidado mucho todo aquello que aprendimos, de dar las gracias, de pedir permiso, de esperar el turno para pedir la palabra, el respeto, darle el espacio a las otras personas, respetar para que nos respeten y todo esto. Y pues hay ejemplos tan sencillos como cuando suena el teléfono, una persona adulta que no quiere hablar con una persona y dice, oye, dile que no estoy. Y entonces le estamos enseñando a nuestros hijos a mentir, a salir con evasivas y a no responder o afrontar la situación que se esté presentando. Creo que lo que debe hacerse desde casa es eso, desde la realidad que estén viviendo, afrontar las situaciones, pero también saber que los hijos, por pequeñitos que sean, son receptores de todo. No son personas que no tienen, que carecen de inteligencia, son personas sumamente inteligentes que absorben todo lo que ven y lo aprenden y luego lo ponen en práctica. Entonces, el ejemplo es el que arrastra. Si las conductas que tenemos en casa son positivas, lo que vamos a estar viviendo y repitiendo en cualquier entorno va a ser eso, todo positivo. Aunque recibamos del otro lado a lo mejor un reflejo negativo, bueno, pues también el ejemplo de unos amigos con otros los lleva, ¿sí? Pero también si tenemos situaciones desfavorables en la casa, pues lo van a reflejar
en la escuela y dicen violencia genera violencia. A lo mejor dentro de casa son regañados, son maltratados y todo, y en la escuela buscan cómo desfogar o cómo sacar toda esa emoción. Y una forma de hacerlo, pues es siendo agresivos también con otros niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que ofrecemos también es dar este tipo de orientación a los padres que sientan la necesidad de algún tipo de orientación, algún tipo de ayuda para poder saber cómo tratar a los hijos. Y se han buscado pues, diferentes mecanismos para que puedan participar, porque, repito, es el tiempo tan escaso de ellos que muchas veces no pueden acudir a la escuela a recibir una plática. Buscamos que, por ejemplo, las empresas nos abran espacios, por ejemplo, en los tiempos donde les dan el alimento, la comida a los trabajadores o les permiten que tomen sus alimentos y podamos darles unas pláticas de 15 minutos, 30 minutos, hablando de los temas que pueden servirles para ellos para estar guiando con sus hijos, ¿no? La otra situación es, bueno, en la escuela misma cuando se nos presentan los casos, nos vemos en la necesidad, y eso nos obliga, todas las leyes, la ley de niños, niñas y adolescentes, la de educación, la de convivencia, a que tenemos, la primera persona que le tenemos que avisar es a los padres de familia, para poderles notificar qué es lo que está pasando con sus hijos y poderlos atender de inmediato, no dejar que pase a mayores. Entonces se les habla y a veces no pueden recurrir, pero a veces ya constantemente no acuden, porque ya conocen se vuelve las conductas. Así es. Y entonces aquí quien tiene que entrar a ayudarnos es la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, para restablecer ese derecho que tienen, porque entran de alguna manera como en conflicto de intereses con los papás. La idea aquí es, y lo que nos mueve a todos, es el interés superior del menor. ¿Sí? Al estar bajo el cuidado temporal de las escuelas, no pueden dejarlos abandonados. Así es. Deben si los dejan abandonados, presentes, ¿no? La omisión también está contemplada en la ley como un tipo de violencia. Así es. Pues de una u otra manera ya se nos acabó el tiempo. Creo que pues hay muchas cosas todavía en el tintero por hacer. Finalmente, bueno, pues como nos lo comenta el coordinador Ignacio Muñoz, desde la Secretaría de Educación de Guanajuato también todos tenemos una parte de corresponsabilidad y podemos aportar también y ser personas que podamos tener un beneficio para la niñez en general, nuestra niñez de Guanajuato, como lo señalaba, ¿no? Desde las empresas que permitan tiempos o que accedan a esos espacios en donde puedan orientar a los padres de familia de cómo llevar una mejor educación o cómo orientar mejor a los hijos, a las niñas, niños y adolescentes, y de una u otra manera desde el hogar, en donde pues estemos reafirmando o enseñándoles realmente los verdaderos valores, ¿no? Que se han estado perdiendo pues, con el paso de generaciones, incluso como dice, ¿no? Desde un saludo, desde ceder el asiento, desde enseñarle a un menor, no a un niño, niña y adolescente, ceder el asiento a los adultos mayores, que son prácticas muy comunes, que no se ven, pero que a final de cuentas sí te van marcando un desarrollo y una formación para tu vida adulta, ¿no? Le agradezco mucho su espacio, no sé si quiera cerrar con algún llamado que le quisiera hacer a la gente. Sí, con mucho gusto. Bueno, nuevamente agradecer el espacio. Nosotros estamos a sus órdenes, quiero repetir el teléfono, es 01800 911 1213, ahí les brindamos asesoría, orientación o bien ya la canalización y atención a los casos donde consideren que sus hijos pueden estar siendo víctimas de violencia escolar. Y igual insistir, el ejemplo es el que arrastra, debemos de proyectar a nuestros hijos, que son lo mejor de nuestra vida, debemos de proyectarles qué queremos de ellos, pero con el ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Pues damos por terminado este quinto y último bloque en el contexto del Día de la Niñez, que es este 30 de abril.
Les mandamos una felicitación a todas las niñas, niños y adolescentes y a todos los padres, a toda la gente adulta que conviva con algún menor, pues bueno, es momento de darle amor, de darle mucho cariño para que pues vayamos haciendo o vayamos teniendo una niñez más plena. Gracias, mi nombre es Gaby Bárcenas.